Lo primero es regulación, ¿no? Regulación. Hay que regular esto ya. Ok, tú me dices, Willy, oye, no se puede controlar precios. Mira, si yo te cambio la Constitución, controlo precios. Así de fácil te lo digo. Así de fácil. O sea, yo la verdad que soy de los economistas que no tienen miedo de decir que, ¿sabes qué? Si yo cambio la Carta Magna, si yo cambio los términos, no el contrato social, cambio todo el contrato social, que controlo precios. De una vez, porque es lo que se merecen, porque es lo que se han buscado, porque es lo que ellos mismos han diseñado, ellos mismos han construido y ellos mismos han provocado. Es importante la regulación, te decía, porque la regulación te va a permitir, ¿no es cierto?, que evitar modelos de negocios con integraciones verticales, con integraciones horizontales, con monopolios, y lo que es más grave, Willy, con monopsonios. ¿Qué cosa es un monopsonio? Argolleros. Es gravísimo, o sea, es algo que los reportajes que hemos visto el domingo pues no lo han detectado. Bueno, hay un economista en la Pacífico que entrevistaron que sí lo describió bien, solamente que le faltó redondear con esa palabrita, ¿no? Monopsonio. El monopsonio, ¿no?, que es, de alguna manera, para responder tu pregunta, es ese fenómeno que se da cuando hay un solo demandante, ¿no? Hay una sola empresa o lo que es peor, un solo grupo económico que te demanda una dimensión, un abanico enorme de servicios. Por lo tanto, ese demandante es el que va a definir los precios. Y eso ocurre con clínicas, con farmacias, con compañías de seguros, ¿no? Entonces, sobre todo con farmacias, sobre todo con cadenas de farmacias, donde tienes un laboratorio que va, digamos, a diseñar toda una estructura de negocio que te va a demandar a ti, nada más. Y por lo tanto te va a poner el precio que le dé la gana. Y eso es gravísimo. ¿Cómo controlamos eso? Te repito, regulación. El Perú, Willy, Jaime, todos lo sabemos, es el paraíso de los monopolios. Acá tenemos monopolios para todo. Cerveza, cementos, farmacias, dime cualquier cosa ahorita. Oxígeno. ¿No? Oxígeno. Los bancos mismos son una suerte de monopolio, solamente que como son 4, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de un oligopolio, ¿verdad? No, pero básicamente son cosas así: prensa, grupos concentrados, así como los bancos, estos 4 grandazos, manejan el 80% de los depósitos y de las colocaciones que se llaman crédito, ¿no? Igual tenemos una prensa que te maneja el 80% de la oferta de medios, ¿no? Entonces, Eduardo, es un país de monopolios. y quizás, Eduardo, lo más terrible ha sido que no ha habido una voluntad política de romper eso en ningún momento, ¿no? O sea, más bien con Alan García se afianzó, creo, ese modelo Sí. de distorsión de la economía. Humala Sí. no hizo gran cosa, con Kuczynski tampoco no teníamos esperanza de que vaya a cambiar. Vizcarra tampoco no lo va a tocar, creo yo, porque aparte no tiene mucho tiempo tampoco en el gobierno que le quede. No tiene margen. Entonces no hay Vizcarra. vocación. No quiero defenderlo, pero Vizcarra sí tuvo la voluntad, toda la buena onda de, bueno, ya, vamos a tomar el proyecto de ley que ya lo habían diseñado en el Congreso antes de la disolución, pero le pilló la cuarentena. O sea, no estoy justificando a Vizcarra, pero bueno, vamos que por lo menos él tuvo la intención de poner esto en blanco y negro, ¿no? Tiene el beneficio de la duda, por lo menos, Vizcarra. Sí. ¿No? Por lo menos. Sí. Ahora, yo le decía a Willy que bueno, el tema, o sea, ok, ya no controles precios de medicina, ¿no? Pero eso también, mira, en la vida y en economía menos, no existen verdades absolutas. No existen verdades absolutas. Yo te cambio, mira, yo no soy amigo de cambiar la Constitución o de cambiar el capítulo económico de la Constitución. De hecho, sí, en algún momento estuve en contra, ¿no es cierto? Me acuerdo del año pasado,
con mucho cariño me invitaron a una ponencia, la gente de Frente Amplio, ¿no? Y de los que estábamos en la mesa, estaba Farid a mi lado, me acuerdo, ¿ya? Pues yo era el único que no quería cambiar el capítulo económico. Pero yo creo que cuando tú tienes ya uso y abuso de oligopolios, de grupos económicos, de monopsonios, de oligopolios y monopolios, y además de integraciones verticales e integraciones horizontales, que no son otra cosa que los carteles, ¿no? O sea, esta gente se comporta como un cartel mexicano, ¿no? O sea, así se los digo, no es broma. O sea, esta gente se comporta como el cartel de Juárez, como el cartel de Monterrey. Es igualito, o sea, es integraciones verticales o integraciones horizontales, donde todos apuntan a un objetivo, no sé, producir un bien y distribuirlo, bueno, igualito. Eduardo, esto se puede cambiar. Y estas cosas solamente las puedes escuchar aquí en Argolla TV, porque la única concentración es contigo. Así es, en un 80%, así lo leí, muy simpático además. ¿No? En un 80% es contigo. Bueno, sí, o sea, es cierto, ¿no? O sea, tenemos monopolios para regalar. Ahora, y ya con esto termino, y esto solamente como una anécdota, ¿no? Bueno, como una segunda anécdota, porque efectivamente estos grupos, la única diferencia entre estos grupos y el cartel de Juárez, ¿ya? Es que pues el dueño del banco no tiene un sombrero vaquero, ¿no? Y no usa botas blancas, ¿no? Vaqueras. Esa es la única diferencia, ¿no? Y probablemente la otra diferencia es que acá tienen un apellido compuesto, allá no. Bueno, la cosa es, y lo otro como anécdota, ¿no? Estados Unidos, que es la economía más libertaria, y esto va dirigido con todo cariño a mis amigos y amigas libertarias, peruanas o latinoamericanas, que no son otra cosa que gente que, estando hasta aquí de deudas, defiende a quien le dé plata, ¿no? Es lo caso. O sea, es un síndrome de Estocolmo brutal de los libertarios que tenemos en el Perú y en América Latina. Bueno, Estados Unidos, que es la economía más libertaria, o una de las más libertarias, o liberales, o neoliberales del mundo, tiene candados para los monopolios, evita los monopolios. ¿Y cómo los evita? Con cortes, con juzgados, con jueces honestos, con leyes, con leyes, con instituciones fuertes. En cada distrito, ¿no es cierto? Por ejemplo, te vas a Nueva York y si tú quieres poner una pizzería en una cuadra, te tienes que enfrentar con el regulador de esa cuadra, de ese distrito de Nueva York, y decir que tu pizzería no va a comerse más de tanto por ciento del market share, ¿no? De tu participación de mercado, ¿verdad? Acá tenemos un Indecopi enorme, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde el jefe de Indecopi, ¿ya?, tiene que renunciar porque no sabe qué hacer con un equipo de fútbol, no sabe qué hacer con un octógono, no sabe qué hacer con una marca X de lo que sea, ¿no? Entonces, no podemos trabajar con ese tipo de institucionalidad que regula mercados tan débil, con tan poco punch. Qué importante lo que has dicho, Eduardo, porque como lo dijimos hace un instante, ¿no? Estas cosas, estos temas no se tocan en la gran prensa, en los canales, en las grandes cadenas. Felizmente existen estos espacios donde podemos hablar con total libertad porque no dependemos, ¿no?, de la decisión ni la voluntad de nadie. En todo caso, bueno, yo creo que este es un buen cierre para la conversación de hoy, Willy. No sé si tengamos algo más que agregar. No, sí, yo creo que queda claro la posición de Eduardo, compartimos varias cosas de ello, y espero que llegue pues a los oídos de los decisores, ¿no? Que ahí está un poco la crítica al Ejecutivo, ¿no? No suele escuchar, no suele ser abiertos a otras posiciones, no suele ser abiertos a otras voces críticas también. Sería bueno que se escuchen en el MEF, que se escuche hasta el MEF, lo que dice nuestro amigo Eduardo. Y Willy y Jaime, si me permiten 30 segunditos. A ver, tú has hecho algo, Jaime, que me parece súper interesante, que es abrir espacios de diálogo, ¿verdad? Yo creo que en este caso, Willy, no solamente es el tema del Estado, ¿no
¿no es cierto? Efectivamente, necesitamos un Estado no más grande, pero sí más eficiente en términos de gasto, ¿no? En términos de gestión pública. Pero también necesitamos un sector privado, ¿no? Que efectivamente dialogue más. O sea, nadie está diciendo acá, oye, si te voy a poner candados para monopolio, ¿no? Para que no ejerzas monopolio, o sea, nadie está diciendo que con eso yo soy antiempresa. Al contrario, necesitamos empresas privadas, necesitamos iniciativa privada, necesitamos una empresa que sea un nuevo tipo de empresario, más responsable, un empresario que tenga justicia fiscal, que eso qué significa, que pague impuestos y que también reciba, ¿no es cierto?, un justiprecio por esos, o un servicio bueno por esos impuestos, ¿verdad? Necesitamos un empresariado, además, sobre todo extractivo, ¿no? Que sea que respete un medio ambiente, que respete un entorno social de las comunidades campesinas nativas. Es decir, necesitamos de una buena vez, así como regulación, así como cambiar ciertos conceptos de la Carta Magna, de la Constitución, necesitamos también un empresario. Acá todos somos proempresarios, acá nadie es antiempresa, pero sí necesitamos más responsabilidad. Lo que somos en todo caso, Eduardo, es anticárteles, eso sí, hay que aclararlo, ¿no? Eso es verdad, sí. Aquí estamos exactamente a favor de la economía libre, de los buenos empresarios, de los empresarios honestos, de los empresarios que hagan su plata con todas las de la ley y en beneficio de la salud económica del país, sobre todo. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que siempre podemos contar contigo y que sobre todo nos vas a dejar siempre temas interesantes sobre los que pensar y seguir debatiendo, ¿no, Willy? Muchísimas gracias, sí, Eduardo. Muchísimas gracias por estar ahí y nada, siempre es un gusto. Hasta cualquier momento. Igual, cuídense, buenas noches. Gracias. Nos vemos, chao. Listo, Willy, de esta manera llegamos, creo, ya al final del programa. Ya no tenemos tiempo para más, ¿no, Willy? Sí, muchísimas gracias por estar ahí, por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. Sigan en contacto, suscríbanse al canal de YouTube, ahí para seguir compartiendo contenidos. Y muchas gracias nuevamente por estar ahí. No hay tiempo para más. Nos vemos el miércoles, o es el lunes, ¿no? Sí. El miércoles. Nos vemos el miércoles. Chao.